Muy bien, buenos días. Días. Buenos días. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Bueno, yo espero ya hoy terminar el estudio. Sí, yo sabía que venía largo, por eso es que se los anuncié de antemano. Pero bueno, vamos a hacer una oración. Señor, te queremos agradecer por este nuevo día que tú nos permites para reunirnos como iglesia. Gracias, Señor, porque nos das este tiempo de libertad y de gracia en la cual podemos congregarnos y estudiar tu palabra libremente. Pero, Señor, no sabemos si esto durará por mucho tiempo más. Te pedimos, Señor, porque tengas control de este gobierno y sobre todo aquellos que son radicales y quieren irse hacia el ateísmo. Te suplicamos, Señor, porque tú bendigas este tiempo, bendigas tu palabra en la mente y el corazón de los oyentes y también pongas tus palabras en mi boca para enseñar con poder espiritual. Lo mismo te pido para Pili en la clase de los niños y para Memo en las predicaciones del día de hoy. Te suplicamos todo esto, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y sí, ciertamente hay que orar mucho por el gobierno. Hay claros indicios de que gente radical que está a favor del ateísmo y en contra de lo que es las manifestaciones de alabanza a Dios, están tomando un lugar predominante en el gobierno. Más tarde o más temprano van a empezar a ejercerse las leyes que ya están, pero hasta el momento no se han aplicado, en donde los pastores no pueden hablar en contra de las minorías, en donde algunos ministros del Evangelio están siendo presionados para pues no hablar de ciertos temas ni de ciertas cosas durante las predicaciones y en algunos casos hasta con peligro de cárcel. Ya le dijimos aquí a Memo que pues, le llevaremos sus galletas allá al cerezo que está aquí en la llave y pero el potencial peligro está a la puerta. Y mientras, pues vamos a aprovecharnos ahorita que podemos y que pues no los afanes de cada día impidan que podamos reunirnos para aprender de la palabra del Señor. Y hoy vamos a terminar el estudio que ya esta es la tercera parte, que se titula Soportando la disciplina, fundamentado en Hebreos 12, 5 al 14, que dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ya hemos agotado 2 de los 3 puntos que dijimos en la introducción, ¿sí? Y concluíamos hasta el punto donde nos quedamos, que la disciplina del Señor es un acto paternal de amor
para la enseñanza correctiva que Él aplica en los creyentes que se han desviado para que regresen al camino correcto. Y es un acto de amor, amor de Dios, no amor de los hombres, ¿sí? Y es con un propósito correctivo. No es de ninguna manera un castigo para los creyentes, sino que va desde una amonestación hasta un acto severo, que es llamarlo anticipadamente a la presencia de Él. Cuando no se tiene la actitud correcta hacia la disciplina, Dios tiene que tratar con nosotros adicionalmente para que nos sea de provecho. Entonces yo puedo tener una actitud de rebeldía contra el Señor, pero aún ser sensible a la guía del Espíritu Santo. O no. Y cuando eso sucede, entonces voy a tener una actitud equivocada. Vimos ejemplos bíblicos, y el Señor tiene que tratar conmigo para que entonces, cuando Él aplique la disciplina, sea de provecho. ¿Por qué? Porque el propósito es que su santidad sea manifestada en mi persona. Y ahí nos quedamos la vez pasada. Ahora vamos a ver los versículos 7 al 10. ¿Qué dicen? A ver, espérenme, déjenme irme para allá. Hebreos 12, 7. No sé por qué hace esto, pero bueno. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y vamos a ver qué es lo que podemos extraer de enseñanza práctica en estos versículos. Por medio del ejemplo de la familia, el autor nos lleva a entender que la disciplina es una evidencia de estar en la familia de Dios, y que si nosotros pecamos y no hay arrepentimiento y no ocurre la corrección divina, es porque Él no nos considera como hijos. Entonces, bastardo significa un hijo ilegítimo, fuera de la relación matrimonial, y significa que no es un hijo del padre de familia, ¿ok? Por eso se le llama bastardo. O sea, un bastardo no puede ser de una mamá. O sea, la mamá está bien segura de que ese niño es su hijo, pero no así el padre. Entonces, un padre que se desentiende de sus hijos es que no los considera sus hijos por alguna u otra razón. No estamos viendo si sea bien o sea mal, pero lo que sí es manifiesto es que un padre que no considera a un niño como suyo, no lo va a cuidar, no lo va a corregir, no lo va a educar. Y por eso es que hay tantos problemas en la educación de los niños. Pero aquí el punto es: Dios no va a disciplinar a los que no son suyos, porque para Él son bastardos. ¿Qué es lo que sucede con esas personas? Bueno, las personas que son considerados como bastardos por Dios son gente del mundo que aún no le conoce, y entonces están en el ámbito o en el dominio de Satanás. ¿Y Satanás qué es lo que quiere? Hurtar, matar y destruir. Y el mundo será condenado con Satanás cuando el Señor aplique su justicia retributiva o la ira de Dios se manifieste en su momento. Y los hijos legítimos, los hijos verdaderos, están siendo educados por Dios
para que participen de su santidad. La demás gente que no le conoce, que para él son bastardos, entonces que se hagan bolas con Satanás. Pero, y aquí dirán, ¡ay, qué duro es lo que estás diciendo! No, 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 porque en todo momento está el llamado del Señor, es: ven, arrepiéntete y pide perdón y ven a los pies de Cristo, y entonces serás un verdadero hijo. Y las cosas cambian. Por eso es que la Escritura también dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces entramos al ámbito del cuidado del Señor y por tanto de su disciplina en caso que nos manifestemos en rebeldía. Los versículos 9 y 10 hacen una comparación entre la disciplina de los padres y la del Señor. No porque nuestros padres nos disciplinaban, dejábamos de amarlos. ¿A quién, o bueno, quién no recibió una nalgada de parte de sus padres? Ahora es diferente para los que son de la generación de cristal, bueno, pues ni con el pétalo de una rosa los han disciplinado, por eso son como son, de todo se ofenden, todo lo critican, todo está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque faltó la disciplina de sus padres, ¿sí? En mi generación, ¿sí? Que ya digan, algunos dirán, bueno, en mi generación teníamos la certeza que nuestros padres nos daban, ya sea que fuera el papá o la mamá. En mi casa, ¿sí? Mi papá nunca nos disciplinó, ¿sí? Pero ya cuando estábamos realmente terribles, lo único que hacía es que se volteaba a ver a mi mamá y decía: estos muchachos necesitan una pela. Y ya, ya sabíamos que mi mamá nos iba a jalar aparte y ¡órale! ¡Clas! ¿Sí? Pero había la disciplina, ¿sí? Actualmente ya no. Los chavos pueden estar haciendo terribles manifestaciones de desobediencia, rebeldía, tosudez, y los papás, no pasa nada. Yo vi un video de una señora que está en un aeropuerto con un escuincle de 3 años, yo creo, 3, 4 años, se veía chiquito. Y el niño la estaba cacheteando porque no le daba el juguete que él quería. Así, literalmente, hasta que una señora que estaba sentada junto a él le detuvo la mano al niño y le dijo: no, eso no se lo haces a tu mamá. Pero fue otra persona extraña. Y la mamá, no, pues ella no hizo nada. ¿Qué estaba haciendo la mamá? Educando a un peligro para la sociedad. Porque esos niños se acostumbran a hacer lo que quieren y creen que el mundo no los merece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en su egolatría. Bueno, la disciplina paternal se fundamenta en el sistema de creencias de nuestros progenitores, la del Señor en su justicia y amor. Aquellos padres nuestros que no conocen al Señor, pues nos educaron como a ellos los educaron. Finalmente, no saben por qué, pero nos educan igual que ellos. Y todos aquellos vicios, todos aquellos problemas que tenían los bisabuelos, los tatarabuelos, los abuelos, los padres, pues se van transmitiendo hasta los hijos. Y hasta que se rompe esa cadena cuando alguien viene al conocimiento del Señor, y entonces, ¿sí?, al ser instruido por Dios y por la guía del Espíritu Santo, es que ese sistema de creencias se rompe, ¿sí? Y cuando unos padres que son cristianos y que no andan muy bien con el Señor, van a tender a regresar a la manera en que sus padres los educaron. Es como alguien decía, ¿no? ¿Qué es la querencia del toro? O sea, si el torero
tiene el control de la corrida, el toro va a tender a regresar por donde salió al ruedo, ¿sí? Y le va a costar mucho trabajo al torero traerlo al centro del ruedo, que es en donde se supone que debe de tener al toro y que él tiene el control del toro. Bueno, cuando los padres no andan bien con el Señor, van a tender a la manera en que los educaron sus papás, y esas son creencias del mundo, creencias impartidas por el diablo. Por eso es tan importante que tanto los padres estén bien con el Señor como los hijos, ¿sí? Y si los hijos se desvían pero los papás están bien, va a haber la corrección correcta. Pero si los padres están mal y los hijos están mal, entonces Dios tendrá que aplicar su disciplina, ¿sí? Y esa de veras que sí duele más que una nalgada o un barazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de los que son suyos. El Señor es quien ejerce la disciplina directamente al creyente que se ha desviado, utilizando diferentes instrumentos de corrección como circunstancias difíciles, enfermedades, ya sea agudas o crónicas, y también obstaculizando su camino desviado. ¿Cómo? Pues apartando aquello que está desviando al creyente. Aquello que el creyente que no está bien cree que ama, cree que lo necesita. El Señor lo va a convencer de que no lo necesita. Lo que necesita es andar en el camino de buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero en el caso de la iglesia, las cosas cambian. Quienes ejercen la disciplina son los ancianos gobernantes. Vamos a ver qué dice 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13. ¿Sabe por qué? Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí la palabra amonestan en el griego es disciplina, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Aquí nos está indicando que realmente los que presiden, esto es, los ancianos gobernantes, ya sea como se gobierne la iglesia local, con un pastor, con un grupo de pastores, con una mesa de diáconos, como sea, ¿sí? Bueno, ahorita no vamos a decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, pero esos que presiden son los que aplican la disciplina en la iglesia. Y solo cuando ocurra una desviación, en cuanto, déjenme quitar el pasaje, en cuanto a la doctrina. Vamos a ver qué dice Tito 1, 12 y 13. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, pues estos cretenses, derivado de que pues nomás andaban ahí de mentirosos, con maledicencia, ¿sí? Y glotones ociosos. O sea, imagínense un glotón ocioso, ¿no? Pues es aquel que se dedica a disfrutar de los placeres, ¿verdad? Pero había un problema, que estaban teniendo problemas con la manifestación de la fe. Y eso, a final de cuentas, es una
alteración de la doctrina. ¿Cuál doctrina? Pues el fundamento de los apóstoles, que es, a final de cuentas, lo que rige en la iglesia. Y cuando una persona anda como estos cretenses, o sea, nomás chismeando, nomás buscando su propio placer, ¿sí? Andan diciendo mentiras o propagando medias mentiras, ¿sí? Esto es, cosas que ni les constan, pero ahí andan hablando, ¿sí? Bueno, pues están atentando en contra de la sana doctrina. Y cuando alguien dice, bueno, esta es una iglesia de sana doctrina, pero los chismes, las mentiras, las divisiones se están manifestando, no están en la sana doctrina. Por mucho que se comparta la sana doctrina, no viven la sana doctrina. Bueno, aquellos que viven así necesitan disciplina de parte de la iglesia. También la unidad de los creyentes. Vamos a ver qué dice 3:10, de ahí mismo de Tito. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, esto es disciplina, deséchalo. ¿Ok? Porque cuando un individuo o individua, dirían por ahí, está trayendo divisiones en medio de la iglesia, está dividiendo el cuerpo de Cristo. Y eso es algo muy, muy grave. Y aquí lo que nos está diciendo es, a esos o esas, ¿sí? Disciplínalo. Y si no se corrige, mira, a este ritmo échalo de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un peligro para la iglesia. ¿Ok? Solamente en el caso de las divisiones, el desecharlos es casi automático, porque aquí nos dice, después de una y otra disciplina, entonces deséchalo. O sea que a la tercera te vas, manito. No hay de otra. ¿Por qué? Porque no estás aprovechando la disciplina, no estás respondiendo a la corrección que el Señor le autoriza a los que dirigen la iglesia, ¿sí?, a aplicar a aquellos que atentan contra la doctrina o que ponen en riesgo la unidad de los creyentes. Y también en cuanto a la santidad de la iglesia local. Vamos a ver qué dice 2 de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Esto es, disciplínalo como a un hermano, no como a un enemigo, no como a un gentil, sino como a un hermano. ¿Ok? Un miembro de la familia de Dios. Por eso es que los que presiden la iglesia tienen que tener mucha manifestación del amor de Cristo para aplicar la disciplina. ¿Por qué? Porque tiene que ser de acuerdo al modelo de Dios, no de acuerdo al modelo del mundo. Y Dios disciplina en forma personal a cada individuo. Pero en el ámbito de la iglesia les corresponde a los ancianos, ¿sí? Y lo tienen que hacer en estos 3 casos. Y la disciplina en la iglesia es algo que es muy mal visto. Allá en México hubo un problema serio, ¿sí?, que atentaba contra la santidad de la iglesia local. Y cuando se aplicó la disciplina, la iglesia se dividió y algunos estaban a favor y otros en contra. ¿Eso es algo que debe de ocurrir en una congregación cuando se aplica la disciplina? No. Hay un problema de fondo. Hay algo
que se ha dejado de hacer o de tener cuidado, y por eso se manifiesta en divisiones. Sí, señor. Casi siempre, bueno, yo he tenido la experiencia en cuanto a eso, casi siempre es no sé cómo llamarlo, pero es el mal pensamiento, realmente es el mal pensamiento de decir, es que yo no soy nadie para juzgar a tal o cual persona, para disciplinarlo, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que sí somos alguien, o sea, si estamos en comunión con el Señor, el mismo Gálatas dice, vosotros sois espirituales, reprendente con mansedumbre, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los problemas es eso. Y sí, como tú dijiste bien, hay algún problema. Yo creo que el principal problema es la mala enseñanza en cuanto a la disciplina. O sea, sí somos, no es que estemos juzgando a la persona en sí, sino al pecado que está cometiendo, ¿no? Llámese doctrina, llámese división, llámese pecado en cuanto a la santidad. Cuando dices aplicamos, etcétera, ¿a quién te refieres? ¿A los creyentes o a los ancianos gobernantes? No, pero los ancianos, porque muchas veces es eso. Sí, porque lo que pasaba acá fue que las personas pensaban que ellos eran los que iban a disciplinar. Error. O sea, la iglesia no los disciplina. Lo que los disciplina son los ancianos. La iglesia se suma a la disciplina que los ancianos están aplicando. Entonces aquí es que ¿quién soy yo para disciplinar? Espérame, tú no eres nadie. ¿Sí? Quienes aplican la disciplina son los ancianos. ¿Eres anciano? No. Bueno, la de la responsabilidad es el anciano. ¿Sí? A ti lo único que te queda es obedecer a quien te preside. Y en este caso, quien te preside está obedeciendo al Señor. ¿Sí? Entonces, tú ni te preocupes. O sea, que se preocupe el que lo haga mal. Ese que se preocupe. Sí, yo lo que estaba mencionando por lo que dijiste que lo tomaron mal en México y muchas iglesias. Sí. O sea, no estoy de acuerdo porque, y es cuando expresan, es que no somos nadie para disciplinarlo. Sí, y a final de cuentas, en el fondo, el problema que se manifestó en México es que era la primera vez que se aplicaba la disciplina y se aplicaba la disciplina sobre uno de los líderes. Y ahí fue donde, ¡ay! Espérense, ni se preocupen, estamos obedeciendo al Señor. ¿Ok? Lamentablemente algunos se fueron de la iglesia, ¿no? Pero fueron algunos nada más. Y después que se ha seguido el procedimiento que describió el Señor Jesús en Mateo 18, 15 al 17. Pues vámonos ahí a Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, de los versículos 15 y 16, el asunto es personal, pero en el 17 se vuelve un asunto de la iglesia. Y en ese caso, la iglesia se tiene que sumar al procedimiento que el Señor nos está marcando. Entonces, no somos nadie, solamente somos ovejas del Señor que obedecemos al Señor como Él lo ha marcado en su palabra. Es por tanto importante que nos ubiquemos qué es lo que ha pasado. Ahora, aquí primero es algo personal y a solas. Y después es con dos o tres testigos. Me voy a llevar a los testigos para que vean que no. No. Aquí es que sean dos o tres testigos de que este hermano ha manifestado ese pecado que está atentando contra la doctrina, la unidad de los creyentes o la santidad de la iglesia. Ellos han visto al pecador y entonces
van ellos 2 o 3 testigos con la persona que lo está amonestando, en este caso un anciano de la iglesia, ¿sí? Y le dicen, nosotros 3 te hemos visto, por tanto, ¿sí? Tienes que corregirte, arrepiéntete y regresa, ¿sí? Al buen camino. No, no quiero. Ah, bueno, pues entonces lo vamos a decir a la iglesia, ¿ok? Y dice ahí, tenlo por gentil y publicano. ¿Esto qué significa? Como si fuera incrédulo. Claro, no se le niega, ¿sí? El que escuche la palabra de Dios, pero sí se le niegan los privilegios de los hijos de Dios. Dice, tenlo por gentil y publicano. No te vamos a invitar a los ágapes, no te vamos a invitar a las reuniones de comunión. ¿Por qué? Porque eres gentil y publicano. ¿Sí vas a decir algo? Esa es la malinterpretación que te decía, en el sentido de que cuando lo presentas a la iglesia es para decirle, no para pedir autorización. Ah, claro, claro, claro. Aquí lo dice bien claro, dilo a la iglesia, no es, a ver iglesia, vamos a votar. ¿Sí? No, aquí no hay votaciones. El proceso, cuando llega a ese punto, es porque ya han ocurrido los 2 pasos anteriores. Entonces, el pecador no quiere corregirse. Bueno, pues entonces le decimos a los demás y los demás actuarán en consecuencia, que es lo que acababa yo de decir anteriormente. A nadie le gusta la disciplina, ese es el problema. Y cuando dicen, no, pues yo no estoy de acuerdo, es porque se están curando en salud. Es que no me vayan a hacer lo mismo, qué vergüenza. No llegues a ese punto, no te apartes de la comunión del Señor y nunca se te aplicará la disciplina eclesiástica. El proceso de la disciplina debe de ser claramente explicado a la iglesia y al ofensor para que no haya dudas cuando inicia y cuando ha terminado. Esto es, cuando se lo dices a la iglesia, le dices, hemos aplicado el procedimiento del Señor de esta manera. ¿Es cierto o no es cierto, pecador? Bueno, no le vamos a decir pecador, ¿verdad? Pero fulano o fulana, que es quien está puesto en el banquillo, ¿sí? No, pues que sí. Bueno, pues entonces lo que sigue es esto. ¿No hay ninguna duda? No, sale. Así no hay malas interpretaciones, porque al final de cuentas lo que el diablo quiere es que haya divisiones en la iglesia, que se vulnere la doctrina y que la unidad de los creyentes sea quebrantado. Y lamentablemente ocurre cuando un pecador no se quiere arrepentir. Ahí se aprovecha. ¡Uy, qué malos los ancianos, el pastor! ¿Sí? ¿Que él acaso nunca ha pecado? Es lo que se empieza a filtrar en la iglesia. Y hay iglesias que se dividen o se destruyen porque se aplicó la disciplina. Así es. Y bueno, es lo que ocurre. Por eso tiene que ser un proceso claro y en obediencia total al Señor. Ahora, el proceso de la disciplina es como sigue. La disciplina es la aplicación de la corrección a la desviación que puede implicar la separación de responsabilidades y reconocimiento público del pecado o falsa enseñanza. No se dan detalles del pecado, pero sí se menciona el nombre del pecado. ¿Ok? Porque algunos quieren, a ver, dinos detalles. No vamos a decir detalles, ¿ok? ¿Sí? Esta disciplina es ejercida inicialmente por los ancianos. Después viene el proceso de aprendizaje, que es el aseguramiento de que el que se ha desviado y está en disciplina aprenda la manera correcta de conducta y restituir y dar testimonio de arrepentimiento a los afectados. Y esto por parte del ofensor. Esto es, quienes participan, el ofensor, el pecador y los ancianos o a quien ellos designen. Esto es, se tiene que asegurar que
aprovecha la disciplina. Esto es, quitar cualquier obstáculo que impida que pueda aprovechar la corrección que viene de parte de la iglesia, pero también de parte del Señor. Y después viene lo que llamamos la restauración, que es regresar al ofensor arrepentido e instruido a la posición que tenía antes de la ofensa o desviación. Confirmación y declaración por parte de la iglesia local de que no hay pendientes ya con él. Esto es ejercido por los ancianos y la iglesia local. Y aquí es en donde fallan muchas iglesias, ¿sí? Se aplica la disciplina y entonces la iglesia dice: pecadorzote, ya no nos juntamos contigo. ¿Y qué pasa con este pecador? Se aparta de la iglesia, ¿sí? O falla el aprendizaje, nadie se asegura, ¿sí?, de que aprenda la lección de parte de Dios, y entonces queda como trunco. Y lo que las más de las veces se falla es en la restauración. ¿Ya aprendiste? ¿Ya viste lo que es la consecuencia del pecado? ¿Ya se ha corregido todo lo que estuvo mal? No, pues que sí, ¿ok? Pues entonces regresa a la comunión con la iglesia, ¿sí? Y algunos no dicen: hasta aquí terminó la disciplina, ya no hay pendientes, ¿sí? Regresa para que estés como antes. Aguántame tantito, Memo. ¿Por qué? Aquí hay algunos grupos que dicen: no puede regresar a como estaba antes. ¿Por qué? Ya se arrepintió. Ya hay evidencia de que aprovechó la disciplina. ¿Por qué no ha de ser restaurado? Pues nomás por mis puros. No, aquel que dice que nomás porque no puede hacerlo, pues que lo demuestre bíblicamente. Pero estoy seguro que lo ibas a comentar algo así, ¿no, Memo? No, yo iba más allá. A ver. Porque dice ahí, arrepentido y incluido la posición. ¿Cómo se dice? Que haya corregido la confirmación y declaración por parte de la iglesia local de que no hay pendientes con él. No, pero de arriba, y puesto otra vez a la posición que tenía. Ah, ok. Pero aquí aquí el punto es, por ejemplo, un líder. Ajá. Hay iglesias que lo restauran a la comunión. Ajá. Pero no a la posición. Pero ¿por qué no lo de que restaura la posición? Porque no quieren obedecer al Señor. A final de cuentas, si ya se arrepintió, si ya lo demostró, ¿sí?, si ya el Señor lo perdonó, ¿por qué no ha de regresar a donde estaba? Bueno, y algunos dicen: no, pues es que ya puso en tela de juicio todo lo que es el liderazgo que tenía. ¿A juicio de quién? ¿A juicio de los hombres? Pues están mal. Están mal. Y hay algunos grupos que no perdonan a su pastor cuando tiene determinados pecados. ¿Cuáles pecados son esos? Robo y adulterio o fornicación. Y dices: no, ya no es digno, ¿sí?, de ejercer el liderazgo espiritual en la iglesia. Pues eso no se encuentra en la Biblia, ¿ok? Habría que demostrarlo con la Biblia, y las más de las veces no pueden. Todo es una costumbre eclesiástica, ¿sí? No es algo que realmente esté con todas sus letras plasmado en la Biblia. Y bueno, a lo mejor a mí me falta conocimiento, y si es así, mándenme un mensajito, ¿sí?, en donde me demuestren con la Biblia de que un líder que peca se arrepiente, y en el momento de ser restaurado no puede ser restaurado al 100% de como estaba antes.
Otro comentario, perdón, es Ajá. que como que tenemos la tendencia, voy a generalizar, ¿no? Tenemos la tendencia a tener pecados escandalosos, ¿no? Grotescos. Grotescos. Y finalmente es pecado porque si nos vamos a lo que dice la Biblia, por ejemplo, yo conozco a pastores que han tenido grandes problemas con sus hijos y no los juzgan de igual manera que un adúltero, por ejemplo, que finalmente para mí es pecado. ¿Y qué dice Dios en cuanto a los requisitos de los ancianos, no? Que el gobierno de su casa y que tenga a sus hijos en Sujeción. Pero algunos lo minimizan eso. Dicen, bueno, no es lo mismo que esto. No, sí es lo mismo porque finalmente es pecado. Claro, aquí entonces tendríamos que aceptar la doctrina de la Iglesia Popular, ¿verdad? Que es, hay pecados mortales y pecados veniales. ¿Y de dónde sacan eso? Exactamente. Bueno, pues es que depende de la persona. ¿Y quién lo dice? No, pues el líder de máximo del grupo. No. Estoy de acuerdo con Memo. Pero no se basa en el texto que dice que hay pecados de muerte y pecados de... Bueno, es que sí es cierto, hay pecados de muerte, pero ¿quién juzga que es un pecado de muerte? Solo Dios. No los hombres, solo Dios. Y al fin de cuentas lo va a cumplir Él. Ajá. Ay, ya se murió. Bueno, pues era un pecado de muerte. No hay lugar a dudas. Quien lo decide y lo aplica, solo Dios. Mientras no se muera, no es pecado de muerte. ¿Llegará a ser pecado de muerte? Solo Dios lo decide. No es un tema de los hombres. Si no aplicamos correctamente la disciplina antes de cumplir el propósito de Dios, podemos afectar gravemente la vida espiritual de quien no se tomó del Señor y cayó en pecado a causa de su carne. El objetivo no es castigar, sino instruir y regresar al pecador a Cristo. Lo podemos ver ahí en Hebreos 12:10, en Gálatas 6:1 y en Santiago 5:20. El propósito de la disciplina no es castigar, sino instruir y corregir las cosas para que el pecador regrese a Cristo. Y finalmente nos queda este tema de hacer sendas derechas, que viene en Hebreos 12:11 al 14. Y vamos a ver 4 aspectos. La disciplina es dolorosa, tiene que doler, si no, no se puede aprovechar. Cuando las mamás solamente les echan ojos a los hijos, los hijos son especialistas en mirar para otro lado, para no ver los ojos de pistola que avientan las mamás. La disciplina tiene que doler y tiene que ser un llamado de atención y tiene que molestar al ofensor. Si no, no es disciplina. Lo vemos ahí en 2 Corintios 7:10. La disciplina también exhorta, esto es, llama para que sea una exhortación a que abandonen el estancamiento en el que estaban, viviendo con la tentación de volverse atrás en su caminar con Cristo. Las manos caídas y las rodillas paralizadas hacen referencia a la condición de parálisis espiritual o estancamiento a causa del pecado. Una persona que ni se echa para atrás ni progresa en la vida espiritual necesita una amonestación, y esa amonestación a veces tiene que ser menos de la disciplina. La disciplina ordena. Esto lo vemos en el versículo 13.
incluye el mandamiento de rectificar costumbres equivocadas en nuestra conducta y tomemos en cuanto al consejo de Proverbios 4, 26 al 27. Ese sí lo vamos a ver. Vamos a ver Proverbios 4, 26. Sí, déjenme poner aquí. Examina las sendas de tus pies y tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces, es muy importante que nosotros corrijamos lo que nuestro camino no vaya a ser que no andemos en los caminos del Señor, sino en los caminos del mal, los caminos del mundo, y no es correcto que eso ocurra. La disciplina también restaura. La santidad debe de ser el estado normal de cualquier hijo de Dios. No es que alguien que ande en santidad es alguien que flota así como a medio metro del suelo y una aureola toda de luz si rodea la cara o la cabeza de aquel que anda en santidad. No. La santidad práctica ya la vimos en otro estudio y es andar siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿sí? Y tiene que ser de una forma práctica y ese debe ser el estado de cualquier creyente que sigue al Señor. Él, cuando decimos Él es Dios, hará lo necesario para que esto sea una realidad práctica en la vida de los creyentes. Que dice ahí en 1 de Pedro, ¿sí? 2:21. Dice, déjenme poner el texto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Un creyente que tiene una vida sana en el Señor sigue las pisadas de Cristo. Cuando no las sigue, es necesario llamarle la atención para decirle: ¿sabes qué? Ya no andas en el camino del Señor. Tienes que corregir ese camino. Y la persona que la cual es amonestada tiene que entenderlo, tiene que reconocer que ya no anda en el camino del Señor. Y si dice, sí, pero no quiero. Bueno, pues entonces el siguiente paso es la disciplina del Señor. ¿Ok? Y si no se la ha aplicado es porque quiere que la iglesia se la aplique al ofensor, al pecador, al que se ha desviado. ¿Ok? Y tiene que quedar muy claro que está en ese mal camino. ¿Qué podemos concluir? Bueno, la disciplina es la corrección que Dios hace al que se aparta del camino. Es una manifestación del amor de Dios para sus hijos y solo ocurre en la familia de Dios, por lo que es una evidencia de ser hecho hijo de Dios. La disciplina es necesaria para que la actitud de quebrantamiento, arrepentimiento y humillación para con Dios y regresar al pecador a Dios. La disciplina es esencial y debe ser soportada para regresar al estado de santidad. Rechazarla produce mantener el pecado que obstaculiza la obra de Dios en los suyos. O sea, no debe ser así. Es el modelo para aplicar en la familia y en la
sociedad. Y también es el fruto de la disciplina, es el aprendizaje, ya leí mal, ¿sí? La disciplina es el fruto del aprendizaje y comprobación del amor del Señor. ¿Ok? Dice bien claro ahí en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mientras no haya arrepentimiento, hay castigo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Si no hay disciplina y no hay corrección, aguas, porque puede ser una evidencia de que no somos del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que corresponde? Arrepiéntate y ven a los pies de Cristo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por estos temas que tú nos permites tocar bajo la enseñanza que tú nos has dado en tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente la disciplina es una manifestación de que somos tuyos y que tú la aplicas ya sea directamente o a través de tu iglesia, y te queremos dar gracias por ello. Guárdanos de ser rebeldes a tu disciplina, guárdanos de ser rebeldes a la amonestación que tú nos das a través de los que nos presiden en la iglesia, y los utilizas para que nos llamen la atención antes de que tú nos llames la atención, nos castigues y aún nos llames a tu presencia, porque hemos sido rebeldes. Te agradecemos, Señor, porque está muy claro en tu palabra cuándo y cómo es que se aplica la disciplina. Y gracias porque no hay lugar a dudas. Bendice, Señor, ahora lo que resta de la tarde, y te damos muchas gracias por el amor tuyo a través de Jesucristo y a través de tu Santo Espíritu y a través de los que tú has constituido como ancianos para que sea aplicada la disciplina. Te agradecemos todo esto y te pedimos de tu bendición en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, pues entonces la siguiente vez comenzaremos un nuevo estudio. Mientras tanto, meditemos en este tema que hemos tocado. Muy bien, Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días.